en este encuentro virtual tenemos como invitado al doctor Yacer Rivas, quien estará compartiendo con todos nosotros un tema sumamente interesante: liderazgo cristocéntrico para tiempos de cambio. Este es el tema que compartirá el doctor Yacer Rivas, y agradecemos de antemano la distinción que el doctor Yacer Rivas pues ha tenido con la Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos al aceptar la invitación que le hicimos para participar en esta noche con nosotros. Gracias, doctor Yacer Rivas, por distinguirnos aceptando la invitación y también por todo el apoyo que siempre ha brindado a ADOCOT. Nosotros queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Agradecer también la transmisión que llega a todos ustedes a través de KS Radio RD. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Esta noche es una noche que promete muchas bendiciones de parte del Señor. Estamos convencidos de que vamos a ser edificados con lo que Dios ha depositado en el corazón del doctor Yacer Rivas para compartirlo con todos nosotros. Queremos iniciar haciendo una oración, poniendo en las manos de Dios este encuentro, y luego entonces estaremos pues dando las pautas del lugar, poniendo las reglas que seguiremos para esta conferencia virtual con el doctor Yacer Rivas. Les voy a invitar a acompañarme en oración para poner este encuentro en las manos de Dios. Señor, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. A ti tributamos toda la gloria y toda la honra. Solo tú la mereces. Te damos gracias porque nos permites celebrar esta semana de la comunicación cristiana. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y por todo lo que seguirás haciendo. Gracias, Señor, por cada invitado. Gracias de manera especial en esta noche por nuestro invitado especial, el doctor Yacer Rivas. Pedimos que tu bendición siga acompañándole siempre. Que tú bendigas su vida, que tú bendigas su familia, que tú bendigas su ministerio y que tú bendigas todas las cosas que él siga emprendiendo para tu gloria y para tu honra. Bendice a cada una de las personas que se conectan con nosotros a través de las diferentes redes sociales. Bendice a las personas que nos están escuchando a través de KS Radio RD. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Bien, en esta noche pues vamos a dar pues formar bienvenida a nuestro invitado. Antes decirle que las reglas bajo las cuales estaremos celebrando esta conferencia virtual son las siguientes. Daremos participación al doctor Yacer Rivas para que él comparta el tema liderazgo cristocéntrico en tiempos de cambio, y luego de su participación, luego de su ponencia, pues tendremos oportunidades para aquellas personas interesadas en hacer algunas preguntas al doctor Yacer Rivas. Así que esa será la temática que seguiremos en esta transmisión. Esperamos que reine el orden, que reine el respeto y que sobre todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Así que pasamos ahora a presentar a nuestro invitado, el doctor Yacer Rivas, quien es el pastor general de Congregación Cristiana y del Ministerio Apostólico Jesús es el Señor. Tiene bajo su responsabilidad más de 60 congregaciones, no solamente en República Dominicana, sino en otras partes del mundo, Haití, Estados Unidos,
Suecia y otros países. El doctor Yasser Rivas está bajo la cobertura del apóstol Tamo Naidoo, que tiene sede en Sudáfrica, y es un hermano a quien nosotros admiramos bastante, a quien respetamos y a quien siempre procuramos honrar como un gran hombre de Dios. Nos sentimos honrados como Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos de tenerle como invitado en este encuentro virtual. Así que damos la bienvenida al doctor Yasser Rivas. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, distinguido y muy apreciado Pastor Alexis, a todo ese hermoso equipo que conforma el liderazgo y todos los que integran lo que es nuestra distinguida Asociación de Comunicadores Cristianos, como lo es ADOCOP. Y para mí es más que un privilegio en esta noche poder formar parte de esta jornada de edificación por medio de la palabra del Señor, con estas puntuales temáticas que sabemos que en un momento muy preciso como el que vivimos han de ser de gran edificación para todo lo que es el cuerpo de Cristo y todos aquellos que se conectan por esta vía. Un gran privilegio. Bueno, hoy nos toca hablar de esta declaración, un liderazgo cristocéntrico para tiempos de cambio, y un tema que considero un tanto desafiante y relevante para los días que nos toca vivir. Por lo tanto, quisiera dar inicio con una declaración escritural, porque es el punto de partida desde el cual nosotros operamos, por el cual nosotros nos regimos, y considero el leer esta declaración que aparece en la palabra del Señor, y la misma dice de la siguiente manera en Juan, Evangelio según Juan, en su capítulo 17, versículo 14 al versículo 16. Es la primera porción de las escrituras que quiero considerar, y la segunda aparece en Juan en su capítulo 18, versículo 36. Por lo tanto, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites de este mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La segunda declaración en Juan, en su capítulo 18, verso 36, dice que Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. El libro a los Hebreos hace una declaración sumamente puntual. En su capítulo 13, versículo 8, declara que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Qué interesante es hablar de esta temática en esta hora, en donde hablamos de un liderazgo cristocéntrico para tiempos de cambio. Hablar de un liderazgo que tenga una gestión que nace desde lo eterno, es hablar de un liderazgo que tiene relevancia para un tiempo de adversidad como el que vivimos actualmente en la tierra. Así que lo primero a comprender es qué es lo que la escritura identifica como mundo, porque muchas veces tenemos ciertas confusión sobre lo que tiene que ver la temática de la realidad que se vive en todo lo que es el globo terráqueo. Y es ahí donde vienen algunas preguntas a este texto y puntos a considerar. La primera es: ¿qué es el mundo? ¿Cómo llega a existir el mundo? Y la diferencia entre lo que es cosmos o sistema. Así que la realidad es que cuando hablamos de esta declaración que aparece en Juan, su capítulo 17, verso 14 al 16, entre otros, tenemos que entender algunos puntos relevantes. Lo primero es que cuando hablamos
la palabra cosmos, según el diccionario Strong, significó originalmente un arreglo ordenado. También significa algo que tiene que ver con un concepto de belleza, de simetría, y regularmente habla de lo que tiene que ver con el orden de algo creado. Así que con frecuencia la Biblia hace mención de esta declaración para hablar y describir lo que es un sistema opuesto y alejado de Dios y que descansa sobre el poder del mal. En pocas palabras y en conclusión, el cosmos es un sistema que ha sido arreglado y organizado en donde el mal se organiza contra Dios y ha sido ensamblado con precisión para levantarse contra todo lo que tiene que ver con Dios. Así que entonces, hablar de lo que tiene que ver con el mundo, hablar de lo que es el cosmos y hablar de lo que es nuestra realidad como iglesia de Cristo, como portadores de la verdad eterna de Dios, nos coloca en una posición de desafío y de respuesta ante tiempos como el que vivimos hoy en día. Hay una realidad que plantea en la escritura cuando habla de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino que el amor al Padre y todo lo que tiene que ver con la verdad que ha sido depositada en nosotros debe de ser el enfoque principal que debemos de tener como hijos de Dios y que debemos de gestionar desde la realidad en la cual se nos ha colocado como iglesia de Cristo en la tierra. La escritura plantea que aunque estamos en este mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y entonces dice que este cosmos pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que la realidad es que el mundo en el cual nosotros vivimos es creado en base a tres necesidades fundamentales. La primera se llama necesidad de sustento, la segunda necesidad de protección y la tercera necesidad de placer. Mientras el hombre está allí en ese contexto siendo creado para gobernar en este mundo, portando la imagen y semejanza de Dios, al hombre mantenerse en comunión con Dios y en obediencia a su palabra, a su voz, a su propósito, que es la ley eterna de Dios expresada por medio de todo lo que tiene que ver con su mente dada a conocer. Y esa palabra de Dios, esa ley eterna de Dios, regir la vida del hombre. El hombre entonces comienza a vivir gobernando y cumpliendo el propósito para lo cual fue creado. Pero luego, entonces, cuando el hombre se desconecta del propósito de su existencia, viene lo que la escritura identifica como pecado, errar del blanco. Y es allí donde comienza toda esta realidad de la cual hoy tenemos que hablar. ¿Cuál es la realidad que nos toca vivir en el tiempo presente? ¿Cómo un liderazgo cristocéntrico puede establecer una respuesta de parte de Dios para un mundo que se encuentra sumergido en el caos? Como la iglesia de Cristo, aquella que expresa la intención eterna de Dios por medio de la reconciliación manifestada de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo, se puede convertir en un agente de cambio para un mundo que se encuentra sumergido en el caos y la oscuridad. Así que aquí es donde hoy queremos enfocarnos en nuestra asignación. Un liderazgo cristocéntrico para tiempos de cambio. Para nadie es un secreto de que vivimos en un mundo compuesto por todo lo que tiene que ver con sistemas irredentos, caracterizados por múltiples desafíos y cambios. Todos los sistemas que existen en este mundo son sistemas que han colapsado y que han demostrado al hombre la incapacidad que éste tiene
para poder sostenerse a sí mismo. Así que esto ha arrojado que haya una búsqueda insaciable en el hombre de soluciones, de respuestas, de conocimiento de cuál es la solución a la crisis que se vive en la tierra y que vive la humanidad. Podemos enumerar una cantidad de realidades que vivimos en nuestros días. Y voy a hacer mención de algunas de ellas por así ilustrado. Una de estas es una crisis global de liderazgo. Es extraño ver una nación que en este momento no se encuentre sacudido por la misma. Otra de ellas es una crisis global o una realidad global que afecta las esferas de la economía. Cantidad de personas hoy se preguntan cómo estaremos en los próximos meses y la gran incertidumbre es qué pasará en los próximos días en el contexto de los sistemas económicos globales. Crisis política, crisis social, realidades que tienen que ver con colapsos en los sistemas que conforman esta estructura llamada mundo. Y dentro de esto no podemos dejar a un lado, aunque probablemente quizás no podamos profundizar sobre esta temática en particular, pero un gran conflicto o una gran decadencia en cuanto a lo que tiene que ver con el liderazgo eclesiásticos. Así que aquí entra lo que tiene que ver con la religión, por así llamarlo. En medio de toda esta realidad, vivimos en días de grandes desafíos. Todo el que es un agente de cambio lo puede entender. Ahora, la gran diferencia entre nosotros y quienes no tienen al Señor en su corazón y viven sin Dios y sin esperanza en este mundo, es que ellos dan respuesta a los conflictos y a las realidades que se viven de manera global, de una manera totalmente diferente. Lo hacen desde una posición humanista. Otros lo hacen desde la base de su sabiduría y su propio entendimiento. Lo hacen desde su propio conocimiento. Pero nosotros que hemos conocido al Señor, en quienes habita Cristo por medio de su Santo Espíritu, y que hemos sido identificados por medio de las Escrituras como la iglesia de Cristo en la tierra, debemos de asumir una postura un tanto diferente. La Escritura nos llama a nosotros sal y luz en este mundo. Y la Escritura habla de una esperanza que es dada por medio de Cristo y comunicada por medio de la iglesia a través de la reconciliación. Para ello a nosotros se nos otorgó el privilegio de ser reconciliados con Dios por medio de Cristo, para que ahora seamos llamados hijos de Dios y seamos constituidos el cuerpo de Cristo en la tierra. De la misma manera, no solamente se nos da el privilegio de ser reconciliados, sino también de participar del ministerio de la reconciliación y de ser portadores de la palabra de la reconciliación. La realidad es que entonces como iglesia enfrentamos desafíos de todo índole en este tiempo presente. La pregunta es, ¿desde qué posición nosotros vamos a operar y corresponder a estos desafíos si hemos sido llamados sal y luz de este mundo? El texto base con que hoy quise dar inicio es aquel que hace la declaración: yo les he dado tu palabra. El mundo más bien los aborreció, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero no te ruego que lo quites de este cosmos irredento, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, tampoco yo soy del mundo, pero tampoco ellos anuncian un reino que corresponda a los estándares de este mundo, porque si fuera de este mundo, entonces mis servidores lo mostrarían de otra manera, pelearían, pero mi reino no es de este mundo. La realidad
es que es importante identificar los días en que nosotros vivimos. La tierra experimenta una gran realidad de caos. Todos los sistemas habidos en la tierra están siendo juzgados. Se ha hallado falsedad en ellos. Y en medio de todo esto, la tierra misma gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Allí entra nuestro rol, nuestra tarea, asignación y misión. Si bien es cierto, cuando una misión es de alto riesgo, demanda un liderazgo competente y estratégico que sea más intencional que reactivo. Voy a repetir esta declaración. Tiempos como el que vivimos demandan de un liderazgo compuesto por agentes de cambio, quienes sean competentes, no en sí mismos, sino en nuestro caso, en Cristo Jesús, para poder tener respuesta, que seamos estratégicos y que seamos más intencionales que reactivos. Esa es nuestra realidad y la misión de alto riesgo que nos ha tocado en medio de este cosmos compuesto por sistemas irredentos. Para poder lograr entonces identificar cuáles son los días en que vivimos, caracterizados por múltiples desafíos y grandes cambios, es allí donde debemos de identificar cuáles son las problemáticas creadas por el hombre, que el hombre mismo no logra producir la respuesta para traer la solución a las mismas. Hoy en día nos encontramos en medio de una sobresaturación de información, mucha de ella cargada de falsedad, sensacionalismo, contaminada, con una intención de producir un temor generalizado, y como si todo esto fuera poco, una cantidad sin límite de lo que identificamos como teoría de conspiración. Todo lo que tiene que ver con el NOM o Nuevo Orden Mundial, y todo lo que es la realidad de la cual es supranacional, basado en sistemas, organizaciones, de los cuales muchos de nosotros conocemos, busca implantar una nueva humanidad, un único mundo, un único orden de gobierno, una única religión y un único sistema económico. Todo esto, para poder lograrlo, tiene que producirse algunos elementos sumamente interesantes. De algunos de ellos viene y nace todo lo que es estas corrientes de desinformación que hoy están saturando y sobresaturando el mundo en que vivimos. Y es allí donde encontramos todo este sensacionalismo, contaminación, temores y todas estas teorías de conspiración. Es por tal razón que muchos hoy en día están siendo influenciados, incluso muchos creyentes, por estas informaciones que como resultado hacen que sus vidas se llenen de temor y de preocupación. Y mientras que otros, aprovechando el pánico y la histeria colectiva, encuentran la perfecta oportunidad para poder sumar a la atención con todo lo que es más de lo mismo, entonces hay declaraciones sensacionalistas que surgen en este tiempo por medio de aquellos que se esperan que sean agentes de cambio, pero más bien lo que se convierten es en reproductores de malas noticias. ¿Cuál es la realidad de todo lo que hoy en día estamos viendo? Estamos viendo aquellos que suman a la atención, aquellos que solo operan por medio de una comunicación sensacionalista, de la cual tenemos bastante en nuestros días. Estamos viendo la cantidad de controversias que se difunden a diario por los medios, incluyendo medios que dicen ser cristianos, que lo único que buscan es llamar la atención, tener más seguidores o crear una especie de popularidad. Es por eso que hoy más que nunca
se necesita hacer una autoevaluación responsable, donde podamos entender y discernir con exactitud qué tiempo es el que vivimos, como el que ya hemos ido declarando de manera un tanto exhaustiva en esta noche, lo cual es fácil para el hombre natural determinar el tiempo en que vivimos, viendo las estaciones, viendo el panorama global, pero sin discernir lo que tiene que ver con las señales de los tiempos, con las estaciones dadas de parte del Señor. Por esa razón, entonces, aunque el hombre natural define el día y el tiempo en que vivimos por todo lo que tiene que ver con los aspectos cronológicos, sin embargo, el conocer las sazones de los tiempos, desde la posición del entendimiento espiritual, del entendimiento kairótico, del tiempo cargado de propósito de parte de Dios y todo lo que tiene que ver con estos aspectos que se cumplen en el plano profético en nuestros días, es una tarea que le toca a la iglesia de Jesucristo y que le es dado a conocer al hombre espiritual, no al natural ni al carnal, por medio del discernimiento dado por la vida del Espíritu de Dios. Hoy más que nunca necesitamos ser precisos y entendidos si queremos ser agentes de cambio que trasciendan, que marquen la diferencia y que puedan exaltar y manifestar la gloria de Dios en un tiempo como el actual y podamos cumplir la tarea y el rol que nos ha sido asignado por el Señor. Esa precisión y entendimiento va acompañada de un conocimiento del tiempo, aprovechándolo bien, sobre todo cuando sabemos que vivimos en días malos, como declara Efesios en su capítulo 5, versículo 16. Ante la responsabilidad que nos ha sido confiada como iglesia, es importante que nosotros podamos vivir de realidades y no de posturas escapistas como las que vemos hoy en día. Como iglesia, se nos ha llamado agentes de cambio. Por eso tenemos la oportunidad por múltiples vías de presentar el relevante mensaje del Evangelio de Jesucristo que nace desde el eterno propósito de Dios y es manifestado por medio de Cristo y de su iglesia en la tierra. El Evangelio del Reino, el cual consiste en buenas noticias para un mundo sumergido en la incertidumbre que demanda una esperanza de la cual nosotros hemos creído y en ella nos sustentamos. Para ser precisos y poder corresponder con mayor eficacia a la asignación y tarea que se nos ha confiado, es necesario tomar en cuenta que uno de nuestros mayores desafíos que enfrentamos en el tiempo actual es que la generación que nos pide respuestas como comunicadores y agentes de cambios, esa generación que nos ha tocado impactar, no solamente está esperando un testimonio audible que corresponda a sus necesidades, sino que también está esperando una realidad que testifique de manera visual y referencial de nosotros como iglesia y ministros competentes de la realidad de un nuevo pacto. En pocas palabras, hay que tomar en cuenta que aunque los tiempos están cambiando, Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esto implica que como agentes de cambio, en vez de solo comunicar un mensaje que traiga respuestas reactivas a las realidades actuales, tenemos que convertirnos en ese mensaje. Un mensaje que sea leído y conocido por los hombres, que pueda identificarnos como cartas abiertas, de manera tal que de esa misma forma nosotros podamos dar la respuesta que Dios quiere manifestar a través de su iglesia en un tiempo como el que hoy vivimos en nuestros días. Y esta realidad
Entonces pone en nosotros una demanda, y esa demanda es en ser ese modelo referencial como agentes de cambio que no solamente anuncia, sino que evidencia y encarna la verdad de Dios expresada por medio de su eterna palabra. Y esto solo es posible cuando ejercemos una influencia de liderazgo cristocéntrico para tiempos de cambio. Una influencia de un liderazgo cristocéntrico para tiempos de cambio nos garantiza el no perder el objetivo de nuestra tarea y nuestra asignación. En pocas palabras, lo que de nosotros marcará la gran diferencia se llama Cristo. Y cuando la iglesia no evidencia la vida de Cristo, no evidencia la naturaleza de Cristo, entonces la sal comienza a perder su sabor. La sal comienza a hacerse un tanto insípida y comenzamos a convertirnos en una especie de eco distorsionado en vez de ser una voz que traiga direccionamiento en la tierra a aquellos que demandan esperanza en un tiempo de adversidad. Me llama la atención la declaración que Dios hace por medio de el pasaje de Hebreos en su primer capítulo, en su verso 1 en adelante, cuando en un momento determinado la escritura dice que Dios ya ha hablado muchas veces, ha hablado de muchas formas, ha hablado por medio de los profetas, de los padres, pero en el tiempo del fin, en este que nos ha tocado a nosotros, entonces Dios ha decidido hablar por medio de su Hijo Cristo. Y Cristo tiene un cuerpo que expresa su voz. Ese cuerpo somos usted y yo, aquellos que en virtud de un nuevo nacimiento hemos sido redimidos de todo linaje, pueblo, lengua y nación para ser conocidos como la iglesia de Cristo en la tierra. Allí es entonces donde comienza una verdadera gestión de transformación que nos identifica como verdaderos agentes, escuche bien, de cambio. ¿Por qué agente de cambio? Porque la función militante de la iglesia, dentro de lo que tiene que ver con la ética cristiana, es una función que se ha dado a conocer por medio de tres posiciones. Una de ellas se le llamó la posición de lo que es la separación. Aquellos creyentes que vivieron en épocas y tiempos donde se aislaron de una sociedad, se separaron de una sociedad que estaba contaminada para no contaminarse, en vez de contribuir con lo que Dios había colocado en el depósito de su espíritu, asumieron una posición llamada por la ética en el cristianismo conocida como separación. La realidad entonces posterior viene con algunos creyentes que a través de los siglos decidieron el no quedarse separados de un mundo al cual podían contribuir desde la posición de las riquezas de gloria que Dios les había confiado, y decidieron identificarse con ese mundo. Y allí viene la segunda posición, que es la posición de la identificación. El único detalle es que la identificación ha hecho que muchos se infiltren en esos sistemas y se vuelvan parte de aquello que en algún momento han criticado, o se conviertan en parte de aquello que en un momento consideraron que estaba descompuesto. Esa segunda postura es la de la identificación. Pero la tercera realidad, que es con la que me identifico, se llama la de la transformación. ¿Y por qué la postura de la transformación? Es una que entiendo por la escritura que ocupa la iglesia y que nos identifica como agentes de cambio por medio de Cristo, porque la realidad es que Cristo es el único que puede garantizar un cambio de naturaleza, una transformación, un metamorfos que comienza en la mentalidad, que comienza en todo lo que tiene que ver con la naturaleza espiritual y que comienza dentro, pero se expresa hacia afuera. Estos son cambios sostenibles en el tiempo, producidos por un cambio de mentalidad
y producido por un cambio de naturaleza. Quienes pueden promover esto son aquellos y somos los que hemos recibido primeramente esta naturaleza espiritual por medio de Cristo. Y esta naturaleza espiritual que se nos ha impartido por medio de Cristo no está basada en nuestro mérito, no está basada en un relativismo cultural en donde una nación vaya a tener un mayor grado de esta naturaleza espiritual que otro por estar posicionado geográficamente en un lugar o en otro, sino que la realidad de esta nueva naturaleza espiritual que se nos ha impartido en Cristo fue dado por gracia en virtud de un nuevo nacimiento, no por mérito propio, no por sabiduría humana, para que ahora podamos entonces exponer a los principados, a las potestades y a todos aquellos que demandan esperanza de la iglesia como agente de cambio, a la gracia gloriosa de Cristo Jesús, aquella que tiene el poder para transformar a aquel que está demandando respuesta de redención de parte de Dios, a aquel que se encuentra demandando una oportunidad de reconciliación. Por eso a nosotros se nos han dado dos realidades, como realidades universales para todo creyente en Cristo Jesús. Una de ellas se llama el ministerio de la reconciliación. Cuando yo escucho personas y líderes, agentes de cambio decir, yo no tengo un llamado al ministerio, me llama esto mucho la atención, porque toda la iglesia de Cristo está llamada a operar en el ministerio de la reconciliación y para ello se nos ha dado la palabra de la reconciliación. Y esta es una misión de alto riesgo. Y cuando una misión es de alto riesgo, demanda un liderazgo competente y estratégico que sea más intencional que reactivo. En este tiempo más que nunca se debe de apelar a que los agentes de cambio mostremos la intencionalidad que existe en el propósito de Dios. Dejemos de ser promotores de malas noticias. Dejemos de ser gente que corre de un lado a otro detrás de teorías de conspiración, como si no tuviéramos un eterno propósito desde donde salen las respuestas de todos los conflictos y problemas de la humanidad, como si no tuviéramos la vida del Espíritu para poder discernir el tiempo en que vivimos y la palabra más segura, que es la palabra del Señor para dar respuesta a toda realidad existencial. Se necesita liderar una generación que necesita más que dinámicas comunicacionales, que lo mantengamos o le retornemos a la conexión con el eterno propósito de Dios en Cristo y con una gloriosa esperanza que le sostenga. Por lo tanto, nosotros decidimos si convertirnos en promotores de asuntos temporales o en administradores de asuntos eternos como agentes de cambio a los cuales Dios ha llamado a ser sal y luz en este mundo sumergido en la oscuridad y a establecer una diferencia por medio de la naturaleza, la vida y el mensaje de Cristo expresado por medio de su iglesia. Así que el reino de Dios entonces se convierte en una realidad presente que debe de gobernar primeramente nuestra mente, también nuestra conducta y el mensaje que comunicamos, en vez de buscar cómo entretener a nuestra generación, cómo llevar a una posición de ser una generación reactiva, una generación que reconocemos está siendo desprogramada. Escúchenme bien, estamos frente a una desprogramación masiva de principios de fe, de valores, de todo lo que tiene que ver cultura, para llevar a nuestra generación a un relativismo cultural donde a lo bueno se le llame malo y a lo malo se le llame bueno, donde se suelte el enfoque en lo eterno y celestial para abrazar lo temporal, lo pasajero,
lo carente de propósito y aquello que no tiene sostenibilidad en el tiempo. Así que necesitamos entonces agentes de cambio que podamos marcar la diferencia en medio de esta generación y de este mundo irredento y manifestar el reino de Dios, la vida del reino, la naturaleza del reino por medio de Cristo como iglesia que somos, que lo expresa, que lo comunica, que lo evidencia, que lo coloca como la esperanza de este mundo y como el propósito eterno de Dios manifestado por medio de su persona. En vez de estar buscando el entretener, tenemos que buscar el guiar y encaminar esta generación al entendimiento de la respuesta que todo ser humano necesita, y es comprender el eterno propósito de Dios en Cristo Jesús, que es de donde surgen, se sostienen y se garantiza el futuro de todas las cosas. Todo comenzó en la eternidad y todo continuará por la eternidad. Mientras este mundo se encuentra en un estado de descomposición, la realidad es que lo eterno prevalece sobre todo aquello que es temporal. Hay resultados que no se van a lograr solamente con palabras, sino con ejemplos evidenciales de la naturaleza de Cristo en nosotros. La gracia de Dios nos complementa, nos habilita para poder cumplir con su propósito y poder llevar un mensaje trascendental y no reactivo que pueda influenciar, traer cambios y provocar transformación en otros de forma que traiga sostenibilidad en el tiempo. Transformación es lo que nosotros debemos de esperar en esta temporada como agentes de cambio y como portadores de un liderazgo cristocéntrico, que necesitamos operar en dos realidades fundamentales para todo aquel que entiende ser parte de la iglesia de Cristo en virtud de un nuevo nacimiento y entendiendo nuestra tarea y asignación de ser agentes de cambio en un mundo gobernado por el caos y la oscuridad. Dos realidades que nunca debemos de perder de vista. La primera se llama alcanzar por medio del mensaje que nos ha sido encomendado y como agentes de cambio. ¿Y cómo vamos a alcanzar si no es por medio del ministerio y la palabra de la reconciliación, como lo declara 2 de Corintios capítulo 5, versos 18 al 20? ¿Alcanzar a quién? Alcanzar al perdido, aquel que vive sin Dios, sin esperanza en este mundo, aquel que la Biblia identifica como el natural y cuidado si hasta el carnal, para que nosotros, quienes hemos conocido esta nueva naturaleza espiritual, podamos presentar esperanza de lo que hemos recibido de parte de Dios. No podemos perder de vista que como agentes de cambio que representamos a Cristo, no lo vamos a lograr efectivamente si perdemos nuestro enfoque y asignación de alcanzar a aquel que está perdido. Por medio de la comunicación, por medio de los diferentes canales y vías de difusión de la palabra, donde la gente continuamente está conectada para escuchar lo que cada uno de los presentes tenemos que decir. El enfoque principal de la iglesia debe de ser alcanzar al perdido. Y lo segundo es edificar a aquel que ya ha sido alcanzado. La edificación jamás vendrá por entretenimiento. La edificación jamás se producirá por trivialidad. La edificación jamás se producirá en un ámbito reactivo. La edificación es una tarea que le toca a un agente de cambio y transformación por medio del cuerpo de Cristo. Dios la realiza en la tierra y esta realidad produce una afirmación por medio de la palabra de gracia y una expectativa de ver creyentes con una mentalidad transformada. ¿Qué declara la Escritura en Romanos en su capítulo 12, verso 2 en adelante? No os conforméis a este siglo,
sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Allí entra en juego el rol de la transformación para que luego se produzca la renovación y seamos nosotros, en vez de conformados al mundo, podamos ser transformados para poder convertirnos en agentes de cambio que puedan traer transformación a un mundo que ha perdido la forma, el orden y el propósito de su existencia. Esta transformación no puede ser gobernada por eventualidad, tampoco por métodos insostenibles en el tiempo. Por tanto, esta transformación debe de ser gobernada por algunos elementos con los que quiero aplicar y concluir esta intervención. El primero es que debe de existir lo que la palabra de Dios identifica como una vida en el espíritu. Número uno, agentes de cambio que quieran convertirse en instrumentos de transformación para un mundo que demanda esperanza, no pueden serlo como iglesia de Cristo si no tenemos una vida en el espíritu. Lo segundo, por medio de una vida en la palabra. La palabra de Dios tiene relevancia sobre mi opinión. La palabra de Dios tiene relevancia y soberanía sobre mis conceptos, mis teorías. Por lo tanto, cuando comunicamos, debemos identificar desde qué plataforma lo estamos haciendo. O lo estamos haciendo desde la plataforma de la carne, o lo estamos haciendo desde la plataforma del alma, o lo estamos haciendo desde la plataforma del espíritu. Si lo hacemos desde la plataforma de la carne, como agentes de cambio, más bien lo que vamos a producir es el sumarnos a ser promotores de temor, de teorías y de todo tipo de realidades temporales. Si lo hacemos desde la plataforma del alma, allí mostraremos todos los asuntos adámicos y almáticos que caracterizan una vieja naturaleza espiritual que no evidencia la vida de Cristo. Pero si lo hacemos desde la plataforma del Espíritu, el Espíritu impartirá vida. El Espíritu manifestará la respuesta de Dios para este mundo en la condición que se encuentra, y la respuesta de Dios se llama Cristo, y Cristo en nosotros se convierte en la esperanza de gloria. La tercera realidad es una vida de oración. Un agente de cambio tiene que ser cambiado y transformado primero para poder dar a otros de lo que primero ha recibido en su propia vida. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos ofertar aquello que todavía no se ha hecho una realidad en nuestra existencia. Y lo último que quiero mencionar es una vida en Cristo que produzca como resultado una mentalidad de reino. Una mentalidad de reino no se limita a lo que es los reinos temporales, pasajeros e irredentos de este mundo, sino que estamos hablando del ámbito y la posición desde donde Dios gobierna y no es gobernado por los ambientes existentes en la tierra. Una mentalidad de reino es una mentalidad mucho más mayor que una mentalidad parroquial. Una mentalidad de reino es más trascendente que una mentalidad denominacional. Una mentalidad de reino que pueda ver el cuerpo en el justo valor, apreciación, y pueda ver aquel perdido desde la posición correcta en la cual Dios lo ve, como aquel que tiene esperanza de redención, aunque esté en medio de un sistema irredento. Déjeme decirle esto. El creyente que se involucra en los sistemas irredentos de este mundo pensando con una mentalidad mesiánica o un concepto de que va a redimir totalmente un sistema ya juzgado, caído e irredento, termina siendo presa del mismo sistema. Pero cuando entramos a estos sistemas con la mentalidad correcta, como agentes de cambio, podemos presentar la esperanza que primero ha sido manifestada en nuestra vida y que hoy puede ser expresada en el mundo y en los sistemas en los cuales nos desplazamos. Este no es un tiempo de escuchar ecos distorsionados ni múltiples voces.
sino de mantenernos conectados a la voz eterna de Dios, y su máxima expresión se llama Jesucristo. Los ecos distorsionados de la tierra producen inseguridad, producen temores, producen y suman más preocupación y confusión de la ya existente. Pero la voz que una vez habló desde los cielos volverá a hablar, pero esta vez traerá una remoción, declara Hebreos 12, de las cosas temporales para traer un restablecimiento, reforma y reconfiguración de aquello que en realidad es eterno. Sin duda alguna, nos encontramos más cerca que nunca del tiempo de nuestra redención. Y esta es una gloriosa esperanza para todos aquellos que creemos en el eminente retorno triunfal de Cristo a la tierra. Todo lo que estamos viendo son señales que, en vez de atemorizarnos como si nunca la hubiéramos conocido, son realidades que evidencian que cada día más se acerca nuestra redención. Estamos cada vez más cerca de la venida del Señor. Por lo tanto, no es de sorprendernos el vivir días de gran oscuridad y dificultad, pero a la misma vez saber y tener convicción de que estos serán también los mejores días para la iglesia de Jesucristo. Días cargados de oportunidad, donde si hemos de edificar nuestra casa sobre la roca que es Cristo, sobre cada palabra que Dios ha declarado a nuestra vida y no sobre la arena, entonces veremos grandes resultados. Lo que veo en los próximos días es una oportunidad de un reposicionamiento, de una iglesia que ponga en alto el nombre de Cristo, que traiga evidencia de la vida del Hijo de Dios, y una iglesia que porte un mensaje trascendente, el cual sea comunicado a los 4 puntos de la tierra cardinales por medio de agentes de cambio, de edificadores responsables y de gente seria, comprometida con la tarea y asignación que le ha sido confiada por el Señor para ser sal y luz en un mundo lleno de oscuridad y dar una palabra de esperanza y de buenas noticias, aún en medio de toda la desinformación y el pánico generalizado que hoy vivimos en la tierra. Hoy hablo con esos agentes de cambio. El desafío es corresponder. El desafío es poder hacer los ajustes, las reformas necesarias, comenzando con derribar argumentos, altiveces y todo tipo de paradigmas que se levantan en las estructuras mentales de nuestra existencia, de cómo aprendimos a hacer las cosas, de cómo otros la están haciendo. Tomar de la creatividad del Espíritu de Dios y comenzar a traer innovación en la comunicación, en los medios en donde nos desarrollamos, y presentar cual nunca antes el mensaje de reconciliación, de salvación, de redención, de edificación, y Cristo como el centro del mismo, en un tiempo donde muchos que fueron llamados a ser agentes de cambio, sin darse cuenta, han caído en la trampa de promover un mensaje que, en vez de ser cristocéntrico, está más centrado en el hombre que lo anuncia que en el Cristo que estamos comunicando. Derribemos de una vez y por todas todo el humanismo que ha afectado a estos agentes de cambio, marcados para transformar, llamados a establecer la diferencia. Derribemos de una vez y por todas todo el estrellato existente en el evangelio y comencemos a soltar nuestros propios intereses, toda la búsqueda de aprobación, toda la búsqueda de aceptación, toda la búsqueda de agradar al hombre, para poder vivir con la cruz de Cristo y llevar un mensaje de reconciliación como gente que ha sido marcada para transformar y para traer respuesta en medio de un tiempo de gran adversidad. Quiero concluir en el mismo lugar donde comencé, y Jesús mismo declara
en Juan 17, verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son de este mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y respondió el mismo Jesús diciendo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, mis servidores no pelean para que yo no sea entregado a los judíos, porque mi reino no es de aquí, sino más bien que ellos operan desde una posición diferente, y esa posición desde la cual operamos los agentes de cambios es desde la naturaleza espiritual en Cristo. Es mi oración que en este tiempo sea provocado nuestro entendimiento espiritual. Y antes de culminar esta temporada geográfica en la que nos encontramos, esta temporada cronológica, bien sea en la que nos encontramos, donde un año se va, estamos a punto de una nueva década que comienza luego de cerrar este ciclo cronológico en el que estamos, podamos hacer ajustes necesarios, podamos ver en el tiempo y podamos identificar cuál es la realidad de nuestra tarea, asignación, y cual nunca antes convertirnos en agentes de cambio que evidencien lo que es un liderazgo cristocéntrico para tiempos de gran adversidad. Hoy les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias al doctor Yacer Rivas con esta exposición de este interesantísimo y trascendental tema, un liderazgo cristocéntrico para tiempos de cambio. Agradecemos infinitamente al doctor Yacer Rivas ser nuestro invitado de honor en esta noche, y gracias por bendecirnos con estas palabras. Tengo aquí algunos apuntes mientras los hermanos se animan para externar algunas preguntas. El doctor Yacer Rivas en su ponencia decía: cuando una misión es de alto riesgo, demanda un liderazgo competente y estratégico que sea más intencional que reactivo. Para lograrlo es muy importante identificar los días en los que vivimos, caracterizados por múltiples desafíos y grandes cambios. Vamos a dar la oportunidad ahora para quienes quieran externar algunas preguntas al doctor Yacer Rivas, pues puedan hacerlo. Y vamos a comenzar con alguien que desde que el apóstol, el doctor Yacer Rivas, comenzó a exponer, pues levantó su mano. Él es de Vallajuana, provincia Monteplata, es un gran amigo, un inquieto joven, se llama Marcos Rivera, y vamos a darle la oportunidad para que pueda externar su pregunta al doctor Yacer Rivas. Adelante, Marcos Rivera. Muy buenas noches, Dios le bendiga a todos ustedes. Gracias a Dios que estamos aquí. Bueno, tuve la oportunidad de compartir con el pastor Yacer Rivas hace creo que 2 o 3 años. Él estuvo en Santo Domingo, en Pura Vida, creo que en Puro Gozo, no me recuerdo, creo que él recuerda eso, creo. Dios te bendiga, hermano Yacer. Bueno, no, de verdad, compartir contigo, estimado. De verdad que sí, un gran abrazo desde Monteplata. En medio de una situación
Y excelente temática importante. Y la pregunta mía es, ante en medio de una crisis mundial que estamos viviendo, ¿cuál es el requisito para ser un agente de cambio? Bueno, esta es una pregunta que puede ser vista desde diferentes posiciones y desde diferentes esferas. En un tiempo donde se promueve tanto la vida del coach, del liderazgo empresarial, y a veces no hay como una diferencia entre una y la otra en cuanto a la gestión que se nos ha encomendado. Me voy a limitar a lo que tiene que ver con la posición en Cristo, lo que considero desde una posición bíblica escritural. Si vamos a hablar de un agente de cambio, desde una posición en el plano laboral, global, podemos identificar a alguien como un visionario, alguien que logra integrar a otros en procesos y gestiones de transformación, alguien que puede contribuir con una transición en específico en un momento determinado, transiciones como las que hoy vivimos de manera acelerada en nuestro tiempo. Pero la realidad es que un agente de cambio es uno que en vez de ser influenciado por un sistema, se convierte en alguien que tiene una gestión de liderazgo que puede traer transformación al entorno en donde se desarrolla. Lo voy a poner de esta manera. Usted dijo una palabra, usted dijo crisis global. La Biblia habla de diferentes situaciones. Yo no quiero usar mucho la palabra crisis, porque es una palabra muy regastada en nuestro momento. Pero la realidad es que cuando vemos en la Escritura las diferentes situaciones que se vivieron en la tierra, solo entre Génesis y la realidad del nuevo pacto, cuando Cristo trae su obra consumada en la cruz, hay más de 7 crisis importantes, en su mayoría globales, definidas en la faz de la tierra. Las crisis regionales, las crisis locales, tienen que ser diferenciadas de las crisis globales. Cuando uno entiende lo que es la dimensión de una crisis global, uno sabe que donde quiera que usted se mueva encontrará el mismo problema, porque por eso es global. No hay vías de escape y no hay lugares mejores que otros, porque todo un mundo es sumergido en una misma realidad. Así que cuando hay una crisis global, para que un agente de cambio desde la posición escritural pueda hacer algo que marque la diferencia, lo primero que necesita es apelar a su condición y naturaleza espiritual. Cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, Él está hablándole a un mundo que se encontraba en medio de diferentes situaciones de adversidad. Esas situaciones de adversidad que estaban allí manifestadas, entonces son confrontadas desde la posición de una mentalidad diferente, con un mensaje diferente, con una palabra de confrontación, pero con una palabra de esperanza, como la que reposó en Cristo. Lo voy a resumir en esta declaración. Un liderazgo que sea compuesto por agentes de cambio se convierte en un liderazgo de reforma y de avanzada. Es un liderazgo reformador. Y reformar es traerle forma, orden, sentido y propósito a aquello que lo perdió. Así que un agente de cambio será alguien que no se dejará influenciar por el sistema, ni por el tiempo, ni por la realidad contextual, sino que operará desde la posición del propósito eterno que le ha sido dado en la naturaleza de hijos de Dios. En pocas palabras, no será un eco reactivo de malas noticias, no será un promotor de teorías de conspiraciones, sino alguien que se posicionará en la verdad eterna para dar respuesta y traer transformación a un mundo que demanda esperanza de aquello en lo cual hemos creído. Alexis, activa el micrófono. Bien, decía que queremos agradecer a los miembros de la Directiva Nacional de ADOCOT que están conectados con nosotros en esta noche,
Adenauer Morales, Erika Oviedo, Griselda Abreu, Starky Mendoza, así como a las presidentas de las diferentes filiales que están conectadas también. El caso de Lili Reynoso, quien es la presidente de ADOCOT filial Santiago, Clara Ruiz, presidente de ADOCOT filial Sánchez Ramírez, Griselda Abreu, presidente de ADOCOT filial María Trinidad Sánchez. También agradecer que está conectado con nosotros un ex presidente de ADOCOT filial Santiago, el distinguido Edwin Almonte. Gracias a la evangelista y pastora Gianni Medrano, que está conectado con nosotros. También agradecer al pastor doctor Osvaldo Torres, presidente de la Federación de Pastores Evangélicos de la región del Cibao, conectado con nosotros en esta noche, así como a Mélido Zorrilla, el doctor Mélido Zorrilla, de Red de Vida. Agradecer al pastor Jorge Duarte de Conedo, que está conectado con nosotros. Desde Puerto Plata agradecemos a Franklin Veloz, ese destacado comunicador, conectado con nosotros en esta noche. Y desde Miami está conectada con nosotros nuestra hermana Faira Castro, quien es pues directora del Premio Águila y del Mensaje Comunicaciones, y que dicho sea de paso es nuestra invitada para el próximo miércoles 9 a las 8 de la noche en un encuentro virtual similar a este que tenemos en esta noche. Vamos a seguir con las preguntas y tenemos una pregunta que va a hacer en este momento. Vamos a ver a quién tenemos. Tenemos a la pastora María Victoria Rodríguez de Van der Linder con una pregunta para el doctor Yacer Rivas. Adelante, María Victoria. Bendiciones para todos y sea muy bendecido en esta noche, pastor y apóstol Yacer. Cuando escucho su exponencia, estoy pensando que sobre la palabra que usted dice es reactivo. La palabra reactivo solamente se aplicaría a reaccionar en medio de malas noticias y transmitirlas, o tiene que ver con aquellas personas que solo reaccionan a eventos y a otras situaciones, pero que no aportan mucho a lo que tiene que ver con involucrarse en el reino. Bueno, muy buenas noches. Un placer, pastora Victoria, saludarla, nuestro aprecio para su familia. Cuando hablamos de una tendencia reactiva, esto no se puede marcar solamente en el contexto de malas noticias. Un liderazgo reactivo puede ser ejercido desde una posición aún ministerial. Cuando nosotros solamente atendemos a las necesidades temporales y momentáneas, nos convertimos en reactivos. Y usted puede ejercer un liderazgo, yo puedo ejercer un liderazgo en el evangelio, un tanto reactivo, donde hasta el mensaje y la predicación esté condicionado solo a atender las necesidades de las personas que están presentes en su contexto temporal, pero no suplir desde una posición, de una connotación más amplia y eterna, lo que tiene que ver con esa declaración o mensaje que se está comunicando. Y le voy a decir algo. En el tiempo en que vivimos, un evangelio tan centrado en las necesidades del hombre y en la figura del hombre, allí es donde nosotros nos damos cuenta que lo que más vende en nuestros días es todo lo que se direcciona hacia el alma. El alma es reactiva. Busca suplir necesidades, busca alimentar sentimientos ilegales, busca suplir lo que es el aquí y el ahora. Y el aquí y el ahora es enemigo de lo eterno. Entonces, cuando vemos la realidad de nuestro evangelio, si usted se convierte en alguien que como comunicador o agente de cambio se hace reactivo a las necesidades temporales, va a tratar siempre de comunicarle a las personas el cómo resolver su situación inmediata desconectado de su realidad eterna. Y ese mensaje es muy atractivo. A la gente le gusta que le digan mucho que Dios te va a bendecir, cuando nosotros ya fuimos bendecidos.
desde antes de estar en este mundo. Y Efesios dice que fuimos bendecidos en Cristo desde los lugares celestiales. A la gente le gusta bastante que le digan que lo mejor está por venir, cuando lo mejor que pudo haber venido a este mundo llegó a esta tierra hace más de 2000 años y todavía hay gente que no ha podido conocer lo mejor que se ha podido manifestar en la tierra. A la gente le gusta que le digan que el año que viene será mejor que el que estamos. En pocas palabras, es una reacción a la necesidad inmediata del humano y no una expresión o proyección con aquello que es sostenible en el tiempo y que gestiona lo que es celestial y eterno. El mensaje de la iglesia es un mensaje tan poderoso. Es Cristo mismo expresado por medio de lo que para muchos es la locura de la predicación, que es tan penoso verlo reducido a necesidades temporales, en donde a veces ni siquiera ocupa el espacio que le pertenece en medio de la predicación. Qué triste es para mí cuando yo escucho una predicación que dure 1 hora y no mencione a Cristo ni siquiera una sola vez en el tiempo que ha ocupado. Qué triste es cuando ocupamos las plataformas, púlpitos o redes sociales solo para hablar de un Dios que suple necesidades materiales. Y es cierto que Él es Jehová Jireh, como se dio a conocer. Es cierto que Él es el sanador. Pero por encima de la sanidad, de la provisión, de todo lo que tiene que ver con las necesidades temporales, está su propósito eterno. Está la comunión con el Padre por medio del Hijo y la vida que radica en el poder de una vida indestructible que se basa en la nueva naturaleza en Cristo Jesús. En pocas palabras lo voy a resumir así. Un liderazgo intencional está enfocado en lo espiritual y lo eterno. Y un liderazgo reactivo está enfocado en lo natural, en lo material y en lo temporal. Esa es la realidad. Esto marca la diferencia entre una cosa y otra. Quienes abrazan lo espiritual y quienes se quedan con lo material y lo temporal. Y como dice la Escritura, este mundo pasa y sus deseos y todos sus placeres, pero solo prevalecerá quien hace la voluntad de Dios y es aquel que permanece para siempre. Amén. Muchas gracias. Bien, queremos destacar que está conectado con nosotros el presidente fundador de la Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos, ADOCOT, y nos honra tenerle conectado con nosotros al señor Dani Ramírez. Bendiciones, Dani, gracias por tantas cosas que el Señor te motivó a hacer para que hoy nosotros estemos celebrando esta 6ª edición de la Semana de la Comunicación Cristiana de ADOCOT con el tema Agentes de Cambio. Queremos agradecer de manera infinita el apoyo recibido para esta celebración de la Oficina de Enlace del Poder Ejecutivo y la comunidad cristiana evangélica en la persona de su director, el pastor Dio Astacio. Agradecemos también el apoyo dado por la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana en la persona de su presidente, el reverendo Nercy Dobor, y su director ejecutivo, el pastor Samuel Guzmán. Quiero, antes de pasar a la última pregunta ya, que la hará Starky Mendoza desde Romana, compartir con ustedes algo de lo que dijo el doctor Yacer Rivas en su ponencia. Hoy más que nunca necesitamos ser precisos y entendidos, conocedores de los tiempos, aprovechando bien, sobre todo cuando sabemos que los días son malos. Esto tiene una base bíblica en Efesios 5:16. Así que vamos a pasar a nuestro hermano Starky Mendoza, quien es miembro de la directiva nacional y quien en estos momentos se encuentra en la Romana. Con esa pregunta de Starky Mendoza, pues vamos a dar por terminado este encuentro virtual de esta noche. Adelante, Starky.
Adelante, Starkey, desde la Romana, con la última pregunta para el doctor Yacer Rivas. Hermano, disculpe, David Sandoval de ese lado. Adelante, hermano. Es tiempo de cambiar, es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Necesitamos ser agentes de cambio en un tiempo de crisis. Bendito sea el nombre de Jesús. En medio de tiempos difíciles, Jesucristo es la esperanza, la única esperanza, el único refugio. Así que motívese y motive a otros y acuéstese ya. Dentro de un momento acuéstese para que pueda levantarse a tiempo. Bien, agradecemos infinitamente a Dios permitirnos pues tener este encuentro virtual con todos ustedes en esta noche tan especial celebrando la Semana de la Comunicación Cristiana, Agentes de Cambio. Agradecer al doctor Yacer Rivas por aceptar la invitación de bendecirnos con lo que Dios ha puesto en su corazón para cada uno de nosotros en este encuentro. Gracias a cada una de las personas conectadas. Está levantando la mano David Sandoval. Quisiéramos tener misericordia con él y vamos a permitirle que haga la pregunta. Adelante, David Sandoval, antes de finalizar. Sí, buenas noches, hermano. David Sandoval de este lado, Las Matas de Farfán, República Dominicana. La misericordia que usted desea tener conmigo es justificada porque desde hace ya 15 o 20 minutos escribí en el chat, no sé si lo vio, una pregunta. No sé si la pregunta no está en el contexto, pero la voy a hacer desde aquí. Mi pregunta es, Apóstol Yacer Rivas, ¿cuál sería nuestra posición frente a algunos de nuestra comunidad evangélica que defienden valores de manera coyuntural o movidos por intereses particulares, cuando bíblicamente todos nosotros deberíamos de hacer una defensa integral a todos los valores, no a unos o dos en específico en un específico contexto? Adelante. Muy buena pregunta, muchas gracias. Usted ha dado una declaración, ha hecho una declaración muy importante y es la diferencia entre lo que es lo coyuntural y lo estructural. Y la vida de fe está llena de asuntos coyunturales, periféricos, asuntos que de una manera u otra se refieren a algo mucho más contextual que todo lo que tiene que ver con lo que es la estructura que sostiene las cosas. Cuando hablamos de un evangelio de coyunturas y no de estructuras, estamos hablando de una realidad que ha arropado el mensaje de la predicación, no solamente para muchos ministros, sino también comunicadores, enfocados en aspectos periféricos que a la larga no logran gestionar en dónde se produce el problema. La causa de un problema no se resuelve creando situaciones que no enfrenten la realidad que lo suscitó. Y lo voy a poner de esta manera. Yo puedo identificar, junto con ustedes, que en la realidad actual que vivimos existen necesidades de todo índole y crisis y conflictos en todas las esferas y en medio de todos los sistemas. Político, social, si aquí hiciéramos una apertura de participación en esta noche en cuanto a aportes de cuáles son las problemáticas que enfrentamos en nuestro país, podemos hablar de muchas de ellas. Hay una realidad de delincuencia, de violencia, que es intrínseca en el ser humano, que por más que trate de controlarse, se logra disminuir, pero no quizás desaparecer. Hay una realidad de todos los ismos expresados desde la posición del humanismo, machismo, feminismo, todo lo que usted quiera hablar, cantidad de temáticas. Pero si vamos a hablar de todas estas realidades y vamos a enfocarnos solamente en trabajar algunas de ellas,
nosotros vamos a pasar la vida y probablemente la existencia misma generacional tratando de resolver problemas que a veces se convierten en distracciones para que nos desenfoquemos de la gestión de lo que en verdad es estructural. Y voy a poner un ejemplo en esta hora. En estos días un pastor me hizo una pregunta y me llamó. De hecho, yo he estado un poco retirado de muchos medios por una razón muy sencilla. Me siento en un tiempo de mucha saturación en donde percibo que hay demasiada espuma en el medio y muy poca sustancia. Y cuando uno ve las cosas de esa manera, prefiere a veces hasta recogerse un poco para poder intervenir en espacios tan puntuales e importantes como este que tenemos en esta noche. Y me hablaba un amigo y me decía, pastor, están a punto de aprobar en tantos lugares y la agenda homosexual y todas estas cosas, que nosotros sabemos que es algo que no cuenta con la aprobación y el orden divino, y que estamos claros todos de que no estamos de acuerdo con lo que Dios aborrece y Dios no está de acuerdo. Y me decía una pregunta interesante, me decía, ¿cuándo vas a empezar a hablar una serie de enseñanzas? ¿Y qué es lo próximo que vamos a hacer? ¿Dónde está la marcha? ¿Cuándo vamos a salir a hacer declaraciones públicas, ruedas de prensa contra la agenda homosexual y contra todas estas cosas? Y mi respuesta fue la siguiente. Le dije, hermano querido, te quiero decir que con quien estás hablando ya no ve las cosas como las veía años atrás. Mientras nosotros estamos gastando la vida manifestando una actitud que a veces se confunde hasta con homofobia y contrarrestando con pleitos y contiendas y declaraciones, ciertas cosas. Tenemos realidades adentro que son la fuente donde se está suscitando todo esto. Tenemos hogares disfuncionales, un alto índice de divorcio en el evangelio, que quizás es tan cuestionable, en donde muchos de los que promueven mensajes para hombres, mujeres y matrimonios, a veces han pasado por varias experiencias de divorcio y lo cuentan como si fuera un chiste en el tiempo actual. Y ante todo este panorama que estamos viendo de descomposición, yo he decidido enfocarme en lo estructural más que en lo coyuntural. Respuesta puntual es volver al diseño. Es tratar de volver al escrito está por encima de mi reacción y mi opinión. Y el cómo poder desmontar esta cultura es muy práctico, pero no algo que todos van a abrazar. Porque cuando usted decide nadar contra esa corriente de lo coyuntural y lo popular, usted se hace impopular y se hace muchas veces alguien que choca con intereses de otros. Porque detrás de toda esa periferia y detrás de todo eso que es coyuntural se mueven intereses personales, como bien usted lo dijo en esta noche. Mientras más manipulas, más recursos recibes. Mientras más mantienes una respuesta dentro de un evangelio mezclado entre sombra y realidad presente, ley, gracia, sacerdocios mezclados, palabra manipulada, para trabajar solamente lo periférico de la gente, sería lo mismo que ir a un médico, someterse a una serie de exámenes por causa de un dolor, tener un diagnóstico y que después el médico, en vez de darte la medicina, se pase la vida poniéndote citas para decirte cuántos calmantes debes de tomarte para que no te duela temporalmente. La realidad consiste en que la migración o la transición de lo que es coyuntural y temporal para aquello que es estructural y fundamental se logra de una forma que muchas veces es impopular y que permite que a veces uno caiga en la posición donde pierda muchos amigos. Y la única forma es volviendo a Cristo. Es el fundamento de nuestra vida y fe. Y volviendo a la palabra de su gracia. ¿Y por qué esto cuesta un alto precio que muchos no están dispuestos a pagar? Porque usted ya deja de ser un predicador popular y la gente ya no te busca porque no le produce los resultados que antes producías. Porque probablemente con las declaraciones estructurales que hagas y no tanto coyunturales, confrontarás intereses de un sistema y probablemente porque no lograrás suplir
la necesidad almática y el comezón de oír que muchos tienen, sino más bien que tratarás con la solución del problema. Y parte de esa solución es una iglesia que sea llevada a depender más de Dios, del Espíritu Santo, de la vida de Cristo, de la palabra de su gracia, y no promover las coyunturas de un evangelio cuyo centro y enfoque es el hombre y su necesidad, y no Cristo y su eterno propósito. Es mi oración que Dios nos ayude por medio de su gracia a que podamos identificar esto. Y si una meta le queda, una sola meta, un año donde muchas personas se encuentran diciendo, Señor, ¿cuáles serán las metas? ¿Cuáles serán las proyecciones de planeación estratégica del próximo año? Porque no sabemos ni cómo vendrá, ni cuánta libertad tendremos, ni cuántos eventos se harán. Olvídese de eventos, que de eventualidades. Dios tuvo hasta que enviarnos una pequeña pausa y permitirla, porque estábamos sobresaturados. Y pensemos que una de las metas o prioridades interesantísimas y cargadas de propósito que podemos tener en este año es el producir o el que Dios nos lleve por un proceso de migración de todo lo que es periférico y coyuntural para enfocarnos en aquello cargado de fundamento y estructural. Que la gracia de Cristo siga guardando sus vidas, mis amados. Y no quiero concluir lo que fue este espacio hermoso sin agradecer a toda la directiva regional de ADOCOC, de la directiva nacional, a todo el liderazgo que está acá, tantos amigos, que yo pecaría si menciono un nombre en particular porque omitiría muchos. Personas a las que entrañablemente respeto, afecto, amo en el Señor y con quienes me siento muy gozoso de poder ver sus rostros de nuevo en días donde hemos estado en pausa y saber que tenerles presente es señal de que se encuentran bien, con vida y con paz. Que Cristo siga guardándoles. Pastor Alexis, gracias a usted, a todo el equipo, por la confianza de permitirme dirigirme a ustedes, y lo hago con temor, temblor. Todo lo que se ha mencionado es cierto, pero prefiero presentarme como un servidor de Cristo y como alguien que ha entendido la tarea y la asignación de que si no fuera por su gracia, nada haríamos, y solamente por medio de Él podemos ser ministros competentes de la realidad de este nuevo pacto. Nuestra sincera amistad y aprecio para con cada uno de ustedes. Buenas noches. Amén. Muchas gracias. Con estas palabras del doctor Yacer Rivas, concluimos este encuentro virtual. Gracias.